Hola amigos, en el vídeo de hoy veremos cómo crear cuentas de usuarios en Windows 10, aunque también es válido para Windows de versiones anteriores y Windows 11. Las cuentas de usuario las podemos crear para que cualquier amigo o cualquier familiar puedan utilizar un apartado para tener sus propios archivos y documentos independientemente de la cuenta principal que viene con el sistema operativo. Bien, pues dicho esto, lo que vamos a hacer es seguir los siguientes pasos. Presionamos la tecla del logo de Windows que está en nuestro teclado más la letra I para acceder a lo que es la configuración, o bien presionamos al botón Inicio, la rueda dentada Configuración, y dentro de Configuración accedemos a Cuentas. A continuación vamos a familiar y otros usuarios. Bien, pues aquí nos aparece familia y otros usuarios que podéis agregar a cualquier familiar, pero nosotros nos vamos a enfocar en otros usuarios. Vamos a agregar a otra persona a este equipo, le damos un clic. Si sabéis el correo electrónico de esta persona, pues lo podéis poner y agregar también una contraseña. Y si no, pues utilizas la opción que tenemos aquí en color azul, no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona, dándole un clic. Crear cuenta pues sería para crear un correo electrónico nuevo, pero le voy a dar a agregar un usuario sin cuenta de Microsoft y crearemos un usuario sin correo electrónico. ¿Quién va a usar este PC? Pues ponemos el nombre de la persona que lo va a utilizar. Podéis ponerle una contraseña, yo lo voy a dejar tal cual, sin contraseña, le doy a siguiente y aquí ya tendríamos creado una nueva cuenta con el nombre de Nuria. Cuenta local, que es una cuenta pues sencilla, con lo cual no tenemos ni contraseña ni correo electrónico. Lo que nos recomienda Microsoft es que pongamos tanto un correo electrónico como contraseña para mayor seguridad. Ya tenemos la nueva cuenta de usuario para que pueda ser utilizada y tener dos cuentas diferentes en el ordenador. Y así tú podrás tener tus archivos en tu cuenta y el nuevo usuario los suyos en su nueva cuenta. Bien, pues una vez creada la nueva cuenta de usuario, nos dirigimos a Inicio, hacia el icono donde están las cuentas de usuario y dándole un clic en el nuevo nombre. Una vez que le deis clic en la nueva cuenta de usuario, empezará a configurarse la cuenta, con lo cual tendréis que seguir unos sencillos pasos y una vez completada ya os mostrará el nuevo escritorio de la nueva cuenta creada. No puedo enseñaros esos pasos ya que se me va la grabación, y así el nuevo usuario tendrá su cuenta como si recién instalado fuera Windows. Con estos sencillos pasos podréis crear más de una cuenta de usuario sin ningún problema. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado, si es así darle a like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.